pantalla? Sí, muy bien. Súper. Entonces, bueno, este es el título, digamos, de la presentación. Y ya vamos a entender qué es la mancha y cuál es la importancia del racimo y la ración. Entonces, voy a dejar de compartir un segundito las preguntas porque quiero ver las reacciones. No ven qué reacciones, entonces quiero que como reaccionen a las preguntas que les voy a hacer con las palmitas o el dedito o lo que quieran. Y es, pues, que han comido plátano o banano en algún momento de sus vidas. Desayuno en banana. Bueno, voy a poner esto acá para que vean. Ah, no, no veo. Bueno, listo. ¿Quién pocho o topocho? Que lo conozca o haya comido alguna vez en su vida. Listo. Ahí, para plátano, casi todo el mundo respondió. Topocho y veo 4 o 5 personas. Y ahora va una más difícil y es quién ha oído hablar sobre muslo de felipito o guineo. Guineo. ¿Y felipito y muslo de mujer alguno? Mm, mm. Listo. Pues eran las, digamos, reacciones que esperaba. Y pues eso precisamente pasó a mí cuando empecé a estudiar La Mancha o las musas en, en el departamento del Chocó. Entonces, esto me lleva a contarles, pues, por qué me interesé en este tema. Y todo en el cuando empecé a trabajar en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en un proyecto sobre derechos territoriales, cuenca media del río San Juan, esto es el departamento del Chocó. Y acá es como la primera cosa que creo que quede clara y es como también ese esfuerzo por tratar de construir los imaginarios que tenemos relacionados al paisaje. Entonces, muchas veces cuando pensamos en el Chocó, pues nos imaginamos la parte, digamos, del litoral, ahí estoy mostrando con el cursor, y nos imaginamos el Nuquí, el mar, una selva llenas, para algunos conocedores la piangua, etcétera. Pero, digamos, es mucho más complejo que este, digamos, ecosistema marino costero, y gran parte de la población está asentada en los ríos Atrato, San Juan, que quedan hacia el interior del departamento. Y son comunidades, digamos, ribereñas, ni el mar ni las ballenas, y cuyos modos de vida se han adaptado, digamos, a un ecosistema, a un entorno un poco diferente. Claro que tienen, digamos, similaridades con estas poblaciones asentadas en el mar, pero pues también por las particularidades del ecosistema, pues son muy diferentes. Entonces yo estaba en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y mi trabajo consistía básicamente en revisar archivos viejos que estaban en las notarías de iglesias, de una ciudad que se llama Ismina, que acá pueden ver en el mapa, que queda unas 3 horas de Quibdó, tomando, digamos, un carro. Y por todas las noches yo me movilizaba hasta Andagoya, que queda acá, que queda como a 20 minutos de Ismina, un carrito, un mototaxi que ya les dicen chochos, queda como 20 minutos, o si toma el río San Juan, hasta la desembocadura del río Condoto, es decir, donde une sus aguas con el río Condoto. Entonces, todas las noches yo volvía a Andagoya a dormir a la casa de una agrominera, que era la familia de los Tramel, que van a ver que va a aparecer de manera muy recurrente en mis relatos. Eh, y todas las noches y las mañanas, Orfilia, quien es, digamos, la matrona, digamos, nos servía unas variedades que yo nunca había oído en mi vida, dentro de las que estaban el cachaco, el guineo y el muslo de mujer.
ahí, digamos, empezó esta fascinación por conocer estas variedades, porque eran variedades de las cuales yo nunca había oído en mi vida, y me a dar cuenta que había una riqueza inmensa, pues no solo en las variedades, sino también en el conocimiento y prácticas asociados a las mismas. Y ahí es, digamos, motivación por realizar esta investigación. Después yo hago la maestría y lo único que tenía claro es que quería trabajar con variedades, como yo las llamaba en este momento, y en la maestría me convertí, digamos, en la loca del plátano que solo quería trabajar en eso y conocer las variedades. Luego, como les contaré más adelante, a campo, pues esto se me abrió, digamos, infinitamente. Yo no puedo ver el chat por lo que estoy de la pantalla, entonces, pues cualquier cosa que no digan o algo así, pues Luisa me interrumpe por si les da pena interrumpir. Mm, bueno, y entonces ahí empezó, digamos, esta aventura. Y después este interés por las variedades se transformó en entender el territorio de una manera un poco más integral y entender cómo las transformaciones sociales y ambientales que han tenido en la cuenca media del Juan afectan los modos de vida y el bienestar de sus pobladores. Y para mí, digamos, el lente etnográfico para lograr el entendimiento de dichas transformaciones y los efectos pues, de las mismas era a través del conocimiento, o sea, de la investigación sobre el conocimiento, producción y consumo de variedad de musa, que son estas, pues a las cuales hacen parte el plátano y el banano. Y empezarme a hacer preguntas con respecto al conocimiento ecológico local, a la seguridad de la soberanía alimentaria y resiliencia de estas pobladores en el tiempo. Entonces, digamos, acá voy a hacer un paréntesis para hablar, digamos, de dos conceptos muy rápidamente, pues que es para poder seguir avanzando y que van a aparecer también de manera recurrente en mis análisis. Entonces, el primero de ellos es la diversidad biológica y el concepto que nace muy de la mano, no, sí, de los estudios etnobotánicos. La etnobotánica, no sé si han visto, pues es una tradición muy antigua que tiene como un arraigo colonial de, digamos, los colonizadores llegar al común, hacer comercio, después, digamos, con el caucho, Schultes llega acá en búsqueda de nuevas fuentes naturales de caucho porque se estaban acabando los depósitos para fabricar, digamos, el plástico que utilizaban dentro de una economía de guerra. Y bueno, más adelante, como en los años 90 y hacia la década del 2000, empieza a aparecer este concepto de diversidad biocultural y muy de la construcción de esta idea de que existen unos paisajes prístinos que deben ser absolutamente conservados, privando, digamos, el acceso de las comunidades humanas, lo cual es absolutamente, digamos, falso e ingenuo, y creo que un poco es el objetivo de esta clase. Lo que hace es solamente acentuar más esta división que existe entre los pueblos humanos o las comunidades, digamos, locales y rurales, el entorno en el cual habitan. Esto se da de la mano con el reconocimiento del rol de las comunidades como agentes muy importantes de la conservación de los ecosistemas, que se sale un poquito de la caja de esta idea de conservación vista por los biólogos de la conservación que se tenía antes y estaba muy arraigada en esta idea de las áreas protegidas. Sin caer, digamos, en una idea de lo que llaman el buen salvaje, y es que los indígenas y los grupos étnicos pues viven en absoluta armonía con la naturaleza, sí se empezó a ver que había, digamos, una correlación entre áreas que estaban siendo altamente conservadas y territorios donde había, digamos, una influencia de grupos étnicos. Y de ahí surge este concepto de bioculturalidad, que en últimas es la interrelación de la vida en todas sus manifestaciones, biológica, culturales y lingüísticas, y que han evolucionado dentro de complejos sistemas adaptativos socioecológicos. Entonces, esta idea de bioculturalidad es muy importante porque además de que pone sobre la mesa, digamos, una interrelación entre estos factores, también le da un carácter dinámico a esta relación. Por comunidades rurales, pues no es que hayan permanecido estáticas por los siglos de los siglos, sino que al revés han ido o han estado en un constante acción con los ecosistemas o el entorno en el que están, digamos, embebidos. Entonces, este término es muy importante para investigación porque lo que yo quiero mirar es justamente esa relación en todas sus formas, la relación, digamos, de las prácticas culturales, las creencias, los conocimientos,
la biodiversidad de estos territorios, que en el caso del Chocó pues es muy importante porque, como muchos de ustedes sabrán, es un hotspot de biodiversidad, pues lo cual es muy importante en términos, digamos, mundiales. El segundo punto, o el segundo, digamos, anclaje teórico que es importante como traer a colación, es este de la ecología política. Tengo entendido que la lectura para hoy, para esta semana, era sobre ecología política, entonces seguramente estarán pues mucho más, mucho más relacionados con este tema. La ecología política en la antropología surge como una estrategia para mitigar corrientes anteriores que, o por un lado, no tenían en cuenta, digamos, factores ecológicos, o que eran absolutamente apolíticas, como el caso de la ecología cultural. Entonces, la ecología política empieza, digamos, a entender la relación dialéctica y de cierta monte tensionante entre pues las comunidades o los humanos y torno ya de los factores culturales y tratando de entender cuestiones como el acceso, la distribución justa y equitativa de los recursos, bueno, otras cosas. Entonces, para mi investigación en particular, es muy importantes puntuales de la ecología política. En primer lugar, es como la mirada histórica, y esto sirve como un instrumento para explicar los cambios y rupturas en el acceso a los recursos a través del tiempo y entender un poco este dinamismo de esta relación con el entorno. Y en segundo lugar, es un enfoque que escala. Y es que ningún tipo de relación entre las personas y sistemas puede ser entendido se tienen en cuenta unas escalas políticas y económicas un poquito más amplias. Entonces, pues como van a ver a lo largo de esta charla, yo les voy a hablar de plátanos, pero también les voy a hablar de fincas, les voy a hablar de minería, les voy a hablar de coca, les voy a hablar de compañías mineras extranjeras. Entonces, esta idea de la ecología política lo que hace es como fenómenos y tener una mirada un poquito más integral pues, de estos mismos fenómenos. Entonces, bueno, ese era como el paréntesis, digamos, antes de seguir adelante. Y pues bueno, yo ya les expliqué por qué es mi interés o por qué surgió mi interés en estas variedades de musa en La Mancha, pero no les he explicado por qué las musas son un buen ejemplo para entender este tipo de transformaciones. Y aquí, la parte que viene de ahora en adelante, o digamos las próximas diapositivas, voy a tratar de hacer un recorrido histórico apelando, digamos, a este llamado de la ecología política, que va a ser de pronto pues denso por la cantidad de información, pero necesito, digamos, que se queden conmigo y que traten de seguirme, porque esto es fundamental para poder entender los resultados de mi investigación. Entonces, bueno, ¿por qué, digamos, los plátanos son caso de estudio? ¿Por qué los plátanos son importantes en esta región? Y para poder entender esto me tengo que remontar, digamos, a la historia colonial y de hacer, digamos, una mini sesión colonial en 2 minutos. Y es porque durante el siglo XVI, como muchos de ustedes saben, o a partir del siglo XVI, se dio lo que conocemos como la diáspora africana o la trata de esclavos, en donde muchas personas que habitaban, digamos, en África, fueron traídos forzosamente a las Américas a trabajar en plantaciones azucareras, en los reales de minas que había pues a lo largo de Latinoamérica y el Caribe. Entonces en eh, eh, digamos, pues en esta migración transatlántica, porque no fue un intercambio en realidad, llegaron más de 12 millones de esclavos que la población indígena pues fue diezmada gracias a esa colonización. Entonces, ellos llegaron al mundo, pero lo que es muy interesante es que no llegaron solos, porque pues los barcos donde venían a ser abastecidos con alimentos, pues para que estos esclavos africanos y los mismos colonos
pudieran ser tratados durante el viaje. Y en ese sentido, esta imagen que tenemos de África como un territorio árido, donde hay hambre, etcétera, pues no ha sido la misma idea que ha perdurado en toda la historia, porque en ese momento la agricultura era súper importante en el continente africano. Entonces, junto con los esclavos, llegaron un montón de especies que hoy en día están naturalizadas en nuestras dietas, los esclavos africanos. Estas son algunas de las especies, pues además, digamos, de las variedades, digamos, de musas, hay otros tubérculos como los ñames, algunas variedades, digamos, criollas de arroz, pero el aceite de palma, el tamarindo, la ocra, el melón, unos tipos de pimienta. Todas estas especies se como polizontes en este viaje transatlántico y pues constituyen hoy no solo el repertorio alimenticio de estas comunidades afrodescendientes, sino de toda la población colombiana. Es decir, es pura que muchos de nosotros pues comemos plátano, como ya lo dijimos, pero también melón, bueno, etcétera. Entonces, esto, por este legado, por esta importancia cultural, es que los plátanos constituyen un buen modelo de estudio. Y como pueden ver, lo siento que está pues en inglés, esta introducción de semillas de alimentos del continente no era solamente la subsistencia, es decir, no era solamente llegar al otro día, sino que adicionalmente esa subsistencia, gracias a esas semillas introducidas y gracias a esos alimentos introducidos, era como la única forma de resistencia que tenían estos esclavos africanos en un momento en donde no tenían, digamos, la capacidad de tomar ninguna decisión sobre sus propios. Así que estas especies se vuelven como este mecanismo de resistencia y de control y autonomía, pues sobre, digamos, su destino en el nuevo mundo. Y es muy bonito porque, por ejemplo, para el plátano no se sabe muy bien cómo hicieron para traer esas semillas, pero para el caso del arroz, pues esto se ha estudiado justo por investigadores, Judith Carney y pues su compañero Nicolás Rosomov, y es que las madres, como los hijos, las familias, digamos, eran, apenas llegaban, digamos, a América, las madres metían en el pelo de sus hijos las semillas de arroz y de otras legumbres y como una forma de cuidarlos a ellos a través del tiempo y como de que sobrevivir y como tener cierta autonomía a lo largo del tiempo. Entonces, digamos, esto es muy bonito y es algo muy importante, oscurecido a través, digamos, de la historiografía, porque quienes escribían estas crónicas durante la colonia, pues eran los españoles y obviamente estos no eran el tipo de datos que les daba. Bueno, pero entonces además, digamos, pues de la alimentación en los barcos, estos esclavos africanos llegaron y establecieron también, digamos, sus viviendas, ya sea en las plantaciones o en los reales de minas. Y una cosa era traerlas, pero otra cosa era hacer que estuvieran vivas a lo largo del tiempo. O sea, acá se puede ver un ejemplo, lastimosamente no encontré una foto para Colombia, esta es una foto para Brasil, estaban esas plantas que eran de cierta manera especiales alrededor de la casa y eran las que tenían cuidado. Si bien mucha de la comida que era en el interior de los del país, había como ciertas plantas con cierto arraigo cultural, pues que ellos cultivaban alrededor de sus casas, como se puede ver, digamos, en esta foto. Bueno, entonces, voy a seguir a partir de ahí, ya quedando claro por qué las musas es un buen trabajo de estudio, a seguir contándolas de la historia rápidamente hasta guiándolos un poco por los sistemas productivos de esta región, en especial, digamos, del pueblo de Andar, para después ya adentrarnos, digamos, en la relación de esta historia con La Mancha, las musas, las de Musa. Entonces, bueno, como les decía, llegaron estos esclavos a los reales de minas y a las plantas, digamos, ahí trabajando. Algunos esclavos podían comprar su libertad, otros fueron cimarrones, es decir, que se fugaron de estos lugares
Y finalmente, cuando se dio la abolición de la esclavitud en 1851, los esclavos se unan, digamos, a estos cimarrones esclavos, pues que ahora son libertos, y se asientan en las orillas de los ríos. De San Juan para lo que es el departamento del Chocó. Y establecen dos tipos de sistemas productivos que son sumantes para entender la evolución que han tenido estas poblaciones con el entorno en el que habitan. El primero es lo que Jaime Arocha, que es uno de los principales, digamos, estudiosos de la afrocolombianidad, ha dicho, son los sistemas polifónicos. Y son los que permiten que haya una adaptación a estos ecosistemas a través de la complementariedad de estrategias de subsistencia. Entonces, estos sistemas polifónicos, que una opción de tiempo, el trabajo y los recursos a través de un diverso portafolio de estrategias de subsistencia, y que este trabajo y se desigual a través del tiempo y el espacio, teniendo muy en cuenta los conocimientos locales, flora, pero también, digamos, solo los patrones climáticos o patrones de inundaciones. Entonces, para el caso puntual, estos sistemas polifónicos están compuestos por muchísimas actividades. Por ejemplo, la del minería ilegal en el departamento del Chocó, etcétera, pero lo que hay la medio de subsistencia ha estado presente a lo largo de la historia. Y pues que se alternaba con otros tipos de actividades y como la agricultura. Acá tengo, les quiero mostrar un pequeñísimo video. ¿Siguen viendo mi pantalla o no? Te estamos viendo a ti. Y... ¿Cómo? No. Listo. Ahora sí. Súper. La explotación de los aluviones de oro presentan emblemas. ¿Oyen y todo? Se oye, pero puedes subirle el volumen si quieres en tu Claro, es computadora. un archivo fílmico, entonces el audio está muy malo, pero bueno, ahí lo que alcancen a oír. Se estima que aproximadamente el 60% de la producción total se dedica directa o indirectamente a esta actividad. A través del presente siglo se han empleado varias técnicas de explotación. Los árboles agroníferos, entre las que cabía destacar la minería artesanal, que consiste en las explotaciones reales para que de acuerdo al tipo de depósito o mina.
Bueno, el audio está muy malo, pero era un poco para que se hicieran, pues a la idea de la esta región y digamos de los métodos que existen para desempeñar la minería y que son métodos que montan, digamos, legado, pues que vienen como desde la colonia y cuya implementación es invasiva. Yo he pasado, digamos, por minas muchas veces en las que ni siquiera me doy cuenta que es una mina, porque en realidad, digamos, es un canalón y con la introducción de motobombas esto va cambiando. Ya vamos a hablar un poquito más de otros, de la minería mecanizada, pero los métodos generalmente arteriales pues son de muy bajo impacto. Entonces les estaba contando que la pervivencia de estas comunidades en ellos eh, se dio gracias a dos tipos de sistemas implementados. El primero fue estos sistemas polifónicos que discutí, eh, es gracias como un sistema de propiedad de la tierra basado en redes de parentesco. Entonces, en la idea en que hay un terreno muy grande que es fundado por un tronco, que es el tronco de la familia. Este tronco de la familia trae a sus ramas, que van a ser sus descendientes, a vivir, digamos, en este terreno. Y en este mismo terreno, el terreno se organiza espacialmente dependiendo, digamos, de las actividades productivas, sociales y culturales de las que habitan. Entonces, en este mismo espacio están las minas, que son trabajadas de manera comunitaria, digamos, por estos familiares o por estas ramas del tronco, que serían estas. Pero Espérate. también están los espacios. Ana, Nos está viendo. YouTube. Ok, Entonces, ya voy. Y ahora no encuentro el Zoom. Listo, ahora sí. Si vuelve a pasar, me avisan. Bueno, entonces hablaba como este terreno y la entonces el tronco es este donde estoy señalando con el cursor, que es como este fundador del terreno, sería como el tatarabuelo, y las ramas son, entonces está el canalón que se trabaja de manera comunitaria entre las ramas, y están los lugares de habitación, si son, digamos, las unidades domésticas o las familias nucleares, en donde que cada familia nuclear tiene su propia finca y, digamos, es importante, digamos, porque las cosas que se cultivan en la finca son diferentes a las que se cultivan en los patios. Generalmente en las fincas se llaman, digamos, el panjero, entonces el plátano, el ñame, la yuca, y cerca de la casa casi siempre están las hierbas de sotana, que son muy importantes por esa relación con el espacio, las plantas medicinales y los árboles frutales, pues porque uno no va a estar yendo a la finca, se cayó la guanábana, ya estaba madura. En cambio, si la guanábana pues está ahí en el patio de la casa, pues uno oye el momento en el que se cae. Entonces, ¿por qué este sistema es muy importante pues como para la pervivencia de estas comunidades? Los de las ramas tienen derecho a adquirir derechos de usufructo de estas minas en su tronco del lado materno como en su tronco del lado paterno. Entonces, esto les permite tener cierta movilidad en el territorio cuando las cosas se ponen, digamos, pelado para incrementa la modalidad, pero también incrementa de cierta manera la resiliencia frente a diferentes cambios sociales, ambientales, económicos. Y es poder estar moviéndose en diferentes terrenos mineros, haciéndose a sus derechos todo el tiempo. Y vamos a ver un poco cómo justamente los cambios que a medida que pasa el tiempo, justamente ponen en riesgo tanto de estos sistemas polifónicos como esto me trae nuevamente a Andagoya, porque a pesar de que en Andagoya, digamos, o bueno, a través de la historia, se cumplieron este requisito de los sistemas polifónicos y este
temas de parentesco, así tiene unas particularidades muy especiales. Y es que durante casi todo el siglo XX, la compañía minera Chocó hizo presencia en este territorio. Entonces acá se ve un poquito cómo está, pues cómo era el paisaje en ese tiempo. Y acá ustedes ven un río que separa, digamos, dos pedazos de tierra. Del lado derecho
allá va el desecho. El desecho que entra allá en esa punta de loma, esto sale para el río. Donde está por aquí era terreno de cultivos. Eran terrenos de cultivo. Cultivos de plátano, achín, banano, y estaba toda la terreno muy pobre, una gran familia, y por la cercanía a la población, entonces todos venían aquí a cultivar. Pensé que no me abre ahora. Dejar de compartir. Bueno, entonces, en el área donde yo estudié, pero pues sí son los mismos efectos de la minería, pues a gran escala la minería mecanizada. ¿Y cómo pudieron, digamos, hacerse esos terrenos mineros? Y fue que estos mineros lo que hicieron fue establecer, digamos, contratos con estas familias de las que hablaba el señor en el video y que yo les hablaba antes de esto, en el cual estaban su terreno y les daban 20% de lo que obtuvieran, digamos, 20% de ganancias. Sin embargo, la explotación que se hace pues con una batea es muy diferente a la que se hace con una retroexcavadora, y los terrenos que llevaban explotando estas familias durante 200 años, pues fueron explotados muy rápidamente en un periodo de 6 a 8 meses. Entonces, digamos, este es un tema fundamental de mi investigación. Entonces, bueno, ahora sí, después de media hora hablando, hablar de los resultados y de la mancha en sí. Sin embargo, es que es muy importante tener en cuenta y las implicaciones de los resultados. Entonces acá pueden ver, esta es una de esas casas que les decía que son las casas tipo plantación, casi 50 pues, era fundada, y acá están Félix y Orfilia, que son las personas con las que yo siempre me quedo. Digamos, las transgresiones en el espacio, en donde uno de los capitanes de draga noruego atravesó este puente de Andagoya y pues se metió, digamos, con una pobladora local y tuvieron, digamos, a Félix. Este capitán de draga se fue cuando Félix tenía 4 años, pues no conoce, digamos, a su padre. Pero entonces, el primer día que yo llegué a hacer la investigación de la manta, en este trabajador, pues un vecino que estaba trabajando en algo de la casa, y me preguntó qué íbamos a hacer, y lo que yo le respondí es que venía a investigar sobre... Ese era su nombre, se murió de la risa y me dijo que había venido al lugar equivocado porque acá ya no se sembraba plata. Y yo había venido desde Inglaterra al Chocó a hacer esta investigación, y Moisés me estaba diciendo que no había plata. Afortunadamente, rápidamente, como a mi alrededor y justo al frente había unas plantas parecidas a las que están viendo en esta foto. Entonces yo le dije, bueno, si aquí no hay plata, no es eso. Y me dijo, no, eso es primitivo, guineo y cachaco. Entonces, a partir de ese momento entendí que plátano, y por eso yo en mi investigación hablo de la investigación de plátanos, plátano es solo uno de la multiplicidad de variedades de musa comestibles que existen en esta región. Y esto es algo muy importante porque con el territorio muchas veces llegamos, digamos, llenos de ideas preconcebidas, y muchas veces solo hay que llegar y empezar a preguntar para que se nos vayan, digamos, modificando los conceptos. Digamos, con la botánica taxonómica. Sin embargo, digamos, están estas agrupaciones grandes, y dentro de esas grandes hay unos nombres específicos que muchas veces se refieren a la morfología, su color. Por ejemplo, banano mocho es un tipo de banano que la puntica está mocha, pero no es porque esté defectuosa, digamos, es especie, sino
este tipo de bananos mochos. Por ejemplo, también este adjetivo salamandra se refiere a plátano que no son verdes, sino que son más bien rojizos. Entonces, esto es para que vean la diversidad de musas que hay en este lugar y pues que digamos nosotros no tenemos conocimiento al interior del país. Y de la mano con estas variedades, pues hay una multiplicidad, digamos, de conocimientos asociadas. Entonces, ellos definen lo que nosotros llamaríamos plátanos, ellos lo definen como el dominio de la mancha. Y la mancha son todas estas variedades que les dije anteriormente, que están divididos en dos grandes grupos. Los plátanos, que son como una mancha super, que son esos otros, digamos, géneros de mancha, como el banano, el cativo, etcétera, y que son mucho más livianos de cierta manera, pero que también están como mucho más frecuentes en los patios hoy en día. Entonces, esto es con respecto al conocimiento. Pensemos que la gente conoce 28 variedades de musa. ¿Qué pasa cuando miramos ya, digamos, la comercialización y la producción? Digamos, lo que la gente compra, lo que la gente obtiene, digamos, vemos que estas variedades se reducen a 9 y que la gran mayoría de las variedades hoy en día son compradas, principalmente el plátano, el banano y el primitivo. Digamos, aquellas que más se el cachaco y el felipito, a pesar de que están muy lejos de ser, digamos, las variedades que más les gustan a estas personas, y ya lo vamos a ver por qué. Con respecto a la cosecha, digamos, de fincas, si bien todas las variedades tienen cierta cosecha, pues es muy, si se compara, digamos, con las variedades, con el volumen comprado, especialmente para estas variedades, y en el caso de variedades un poquito más raras, como el enano y el dominico, y de hecho, sí, el enano y el dominico, pues se puede ver que casi que pues sí son cultivadas por estos mismos agricultores. Esta es, bueno, Miriam en un día de mercado, primitivos, su familia es de 14 personas, entonces digamos esta mancha pues le aguanta ahí 5 días. Pues sí es algo que se consume recurrentemente en las familias, como veremos adicionalmente. Acá, digamos, tenemos variedades que son patios y fincas. Vemos que cada se amplía un poquito más la cantidad de diapositivas anteriores, pues empiezan a aparecer estas variedades como plátano negro, banano plátano, dominico, guineo color guineo, que no están presentes en los espacios, digamos, de compra. Los espacios de compra están monopolizados principalmente por el primitivo, el banano y el plátano. Sin embargo, estas variedades que son altamente valorados por los pobladores, la miran con nostalgia, les gustan sus preparaciones. Muchos de estos, por ejemplo, el dominico tiene propiedades más allá que el simple alimento, sino también son especies medicinales con las cuales se tratan las fiebres altas, o se les da alimento para los niños, para las coladas, pues porque son muy importantes. Son especies que solo están presentes o solo pueden ser consumidas por aquellas personas que a la vez. Sin embargo, la producción en Andagoya, ya vamos a ver por qué razones, pero pues ya un poco a ellas, cada vez ha ido disminuyendo. Y si bien todos los hogares comen mancha todos los días, a diario, todos los días se come mancha, pues la producción es muy bajita y en muy pocos casos, pues sirve para abastecer, digamos, los requerimientos hogares. Entonces acá es un poco lo que les decía y es, ya vamos a hablar del consumo de mancha. Vimos que pasamos de un conocimiento de 28 variedades aproximadamente, después 9 que se encuentran en los espacios de comercio, 11 espacios de producción. Vamos a ver que acá hay solo 6 variedades que se consumieron las 24 horas anteriores a las cuales yo hice la entrevista. Y esta son los últimos 6 meses. Entonces, esto que nos muestra es que ha habido como una erosión, digamos, de esa diversidad entre lo que se conoce, lo que se compra, en últimas, lo que se consume. Y esto lo que nos dice nuevamente es que no son solo las variedades, sino también son las
conocidos asociados a las mismas. Y esto tiene una importancia fundamental teniendo en cuenta esta cultura y este legado del que les hablaba anteriormente. Donde, no sé, yo me despertaba en las mañanas en la casa de Orfilia y Tamil y yo veía que había huevos, que había arepas, que había pan, y Orfilia estaba furiosa porque le decía a Félix que no había nada para de desayuno. Si no hay mancha, simplemente no hay desayuno. Acá todas se usan casi que para todo, sin embargo, si hay ciertas preferencias, digamos, el banano lo aprecian mucho para el sancocho, porque dicen que espesa la sopa de una manera en que no pasa con las otras. El primitivo, digamos, casi siempre se come solo hervido, porque el primitivo se sale de su cáscara y no hay que pelarlo, y esto las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, lo aprecian mucho. Y el felipito, digamos, se come frito, a la gente no le gusta el felipito, la única manera que hace, pues que se lo puedan comer. Entonces, algunas anotaciones preliminares. Primero, lo que ya les dije, muy importante, y es que la mancha, digamos, tiene una reproducción asexual. Como como el maíz, donde uno puede guardar las semillas, no sé, por 5 años en un lugar sin humedad y después las saca y estas las va a sembrar, sino que la reproducción, como es asexual, es una parte del plátano, digamos, como una parte de la raíz, pues requiere que haya un intercambio social constante y como que se estén actuando todo el tiempo, poniendo en práctica esta reproducción. O sea, para que pueda haber reproducción, este colino tiene que estar en la tierra. Lo segundo es como una marcada dependencia del banano y el plátano para conseguirlos de los circuitos comerciales. Es decir, dadas las preferencias, la gente, por estas dos variedades, la gente busca la manera, como ya no tiene patios y fincas, pues tiene que acudir, digamos, a esos circuitos comerciales que de cierta manera, pues, resquebraja esta resiliencia. Y el último punto que me lleva, digamos, a la última parte de esta charla son las preferencias culturales y cómo estas han ido cambiando gracias, o no gracias, sino a raíz de esas transformaciones sociales y ambientales de las que me extendí toda la primera parte. Entonces, vean, y es como el plátano es el rey entre todos los de Mancha. Él es el que lleva la batuta. Es el que dice que ustedes tienen que ir a primera fila va el plátano, después banano, después el primitivo, el cachaco, después el muslo de mujer. El Felipe, vamos importante. Entonces, perdón, el cachaco. El cachaco es una variedad que uno le pregunta a la gente y la gente le dice que no la consume, que el cachaco es de pobre, y es porque en los tiempos de bonanza, principalmente cuando estaba la compañía minera de Chocó Pacífico, como había tanta abundancia en la comida de pelar que llaman ellos, como en otro tipo, digamos, de alimentos, el cachaco era con lo que a los cerdos. Entonces, para ellos, estar comiendo guineo hoy en día, estar comiendo cachaco hoy en día es una marca, digamos, de descrédito. Tormenta a la gente todos los momentos. Y ellos, digamos, hacen el cruce del inicio en el que empiezan a comer cachaco con la ida o la retirada de la compañía minera Chocó Pacífico. Como pueden leer, digamos, en estas citas, la compañía, ellos comían jamón ahumado, comían queso parmesano, queso gruyère, queso pera, que son todos no pueden conseguir en Andagoya y seguramente en ningún otro lugar del Chocó, si acaso esos cambios en los patrones alimenticios nos ayudan a identificar hitos. Entonces, estas
crisis con la retirada de la minera Chocó Pacífico. Sin embargo, si ustedes bien recuerdan, yo les dije que cuando estaba la compañía minera, estas personas no a sus temas productivos y a las otras actividades que hacían parte de estas polifonías sistémicas. Por lo tanto, cuando se fue el acompañamiento duro, de crisis, de nostalgia y digamos de mucha rabia de cierta manera, estas personas pudieron volver a reconectarse con entes en los terrenos, en las actividades productivas, digamos, de la finca, de la casa, de la recolección de productos del bosque no maderables. Pero es realmente como la crisis en este lugar. Y creo que, bueno, acá pueden ver un poquito las citas con respecto al cachaco y cómo pues la gente no le gusta. El cachaco es ya, el cachaco antes uno no, pero ya la situación toca peleárselo con los cerdos. Sin embargo, es importante decir que ya no hay cerdos porque la entrada de grupos paramilitares, esta fue una de las acciones que ellos emprendieron. Y entonces la crisis está relacionada con dos motores principales. En primer lugar, con los impactos de la minería ilegal. Entonces, como les mostré en el video, se puede ver, pues, este tipo de minería da las propiedades físicas y químicas del suelo, principalmente la retención de los líquidos y la capacidad de filtración, lo que hace que se calienten y dejen de ser aptas para las actividades de agricultura. En segundo lugar, pues estos tipos de, como sabemos, mercurio, pues gasolina y aceite para que funcionen las dragas y las retroexcavadoras, no solo tierra, sino que además esto se va a las fuentes hídricas. Y estas fuentes hídricas pues no están quietas, sino que transgreden fronteras. Mi familia no decidió poner en riesgo su terreno de la familia, pues si alguien cuenca arriba sí lo hizo, me va a afectar mis cultivos y de subsistencia, que me baño, etc. Y en últimas es el cambio en el caudal de los ríos. Estas retroexcavadoras mueven grandes cantidades de tierra, hace que los cauces de los ríos, digamos, se llenen y empiecen a cambiar su curso. Pero más allá de eso, lo que hace es mucho más frecuentes, digamos, interrumpen estos ciclos naturales de las inundaciones que estas comunidades ya venían adaptándose a través de muchísimos años y conocían. Pues una muestra de esto, y ustedes como arquitectos lo saben, son estas viviendas en palafitos, donde ellos un poco juegan con estas fluctuaciones en el río lluvias. Sin embargo, al cambiar los ríos, estas lluvias se vuelven mucho más constantes, estas inundaciones son mucho más constantes y eso el agua está contaminada. Anteriormente, esta agua subía, traía sedimento, fertilizaba, digamos, los cultivos, se vuelve beneficioso para los cultivos. Hoy en día, pues esta agua sube, está contaminada y me mata mis cultivos. Y esto no funciona con variedades, sino que, por ejemplo, especies que ellos valoran mucho, como el enano, el tahití y la caleña, pues son muy contaminantes de las aguas. Razón que explica por qué estas variedades son imposibles de conseguir hoy en día en la región. Lo mismo pasa con el plátano, que se sembraba porque esa arena beneficiaba su crecimiento, pero como ahora esta agua está contaminada, pues es un desastre. Sin embargo, ese aco, que ya vimos que la gente no le gusta porque está asociado con los cerdos y el felipito, que es una variedad, digamos, pues por estos paquetes tecnológicos, digamos, de ICA, etcétera, son las variedades que, a pesar de las inundaciones, pueden, digamos, con su crecimiento. Y el segundo punto muy importante de la minería ilegal es un sobrelapamiento de lo que Michael. Él dice que estas economías de subsistencia, un poco en la que se fundamentaban los sistemas polifónicos, era la división entre a largo plazo y una esfera del mercado. Y siempre y cuando el tiempo y el espacio de estas dos. Sin embargo, en el momento en que haya un sobrelapamiento tanto espacial como temporal de estas dos esferas del mercado, digamos, el mercado global logra penetrar las economías locales y empieza a haber, digamos, una prelación por esta esfera del mercado que termina así al desastre, hay caídas. Y esto fue justamente lo que pasó con la minería ilegal.
y es que estos terrenos agromineras que llevaban explotando fueron cedidos a estos mineros, mineros pues de otras partes del país, los mismos terrenos los que de esta manera pues pusieron en riesgo no solo su subsistencia inmediata, sino también su subsistencia. Terrenos quedan básicamente inservibles. Entonces, ¿esto qué consecuencias puntuales trae? Uno es una mayor participación en trabajos para hacer minería y agricultura. Lo otro es un aumento en el consumo del lipito y el cachaco. Y lo tercero, que me es la dependencia del mercado para el abastecimiento de la Mancha. Y esta dependencia del mercado se da de productores que se encuentran río abajo, en otros donde no son mineros, porque digamos la particularidad de los suelos hace que de un pueblo a otro ya sea minero o no sea minero, pero que siguen produciendo mancha. Sin embargo, la producción de mancha a través de los años no ha sido constante para estos productores de río abajo, de otros pueblos que están río abajo, sino que ellos lo que hicieron fue, basados en este sistema de polifonías sistémicas, incluyeron cultivos ilícitos como una forma más de ingresos, es decir, se insertó perfectamente en este portafolio de actividades productivas. Esto coincide a partir del 2004, sube intempestivamente los cultivos ilícitos por hectárea, y esto coincide de un joven llamado Daru, que me dijo que él entró al servicio militar en el 2001. Cuando él salió le impresionó mucho que y ya de río abajo. Entonces un poco su relato casa perfectamente con estas gráficas, con esta gráfica, y después se ve cómo la producción de hectáreas de coca sigue, digamos, un patrón cíclico. El patrón cíclico pues responde justamente a los programas de erradicación del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Pues justamente respondiendo a este sistema polifónico, en los años donde el Estado presiona mucho, ellos dejan de cultivar coca y empiezan a cultivar otra vez su pan. El Estado empieza a poner atención en la erradicación de otras partes del país, pues vuelven a subir con los cultivos de coca, pues que son mucho más rentables. Entonces, las personas que producen de río abajo, digamos, que adoptaron este sistema polifónico, pues nunca sufren de escasez, para ellos, no siempre producen un excedente. Y las personas que están siendo afectadas por las decisiones en este tema, digamos, tomaron decisiones con respecto a la minería legal, es que en los años pues donde no hay excedente, ellos quedan mucho más. Entonces esto es pues un poco una cita donde Félix me cuenta sobre la coca y donde dice al final, están volviendo a sembrar, ¿por qué? ¿De qué viven? Ya la coca está para subsistir. Y esto me lleva a las conclusiones y preguntas pendientes, y la primera es una pregunta sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. Hay inseguridad alimentaria en este poblado y que las personas, digamos, estaban consumiendo mancha a diario porque era algo. Había un problema sobre la soberanía y la soberanía alimentaria. La diferencia con la seguridad es casi que el acceso y como la disponibilidad de alimentos, y la es un poco la idea de estas personas para decidir qué tipo de alimentos quieren consumir y producidos de qué manera. Entonces, pues estas personas, toda la capacidad de decisión sobre el tipo de la mancha que más aprecian y que miren esto. El segundo punto es como un llamado a más ecología en la ecología política. Entonces, al ser la ecología política de principalmente pues le quedó un poco coja la parte de la ecología, y a pesar de que yo traté, digamos, de subsanar todo, muy corto, digamos, es algo en lo que me gustaría seguir explorando. Y las preguntas que quedan pendientes un poco son qué hacer o cómo implementar una agenda política como la que se está haciendo hoy en día con esto de la economía naranja y el Plan Nacional de Desarrollo, economía, es como la solución para mitigar esas contradicciones entre la conservación y el desarrollo.
economía que entienda textos sobre los cuales se están implementando dichas iniciativas, es decir, que entienda los sistemas polifónicos, que sistemas de propiedad basados en el parejo. Entonces, creo que esto es muy importante, sobre todo, digamos, en los bosques húmedos tropicales, donde los recursos, es decir, en el Chocó pasó la tagua, después pasó el caucho, después el oro y el platino, entonces recursos es lo que hay. Pero si en los huevos no estén en la misma canasta, pues porque eso sí disminuye trágicamente la resiliencia de estas comunidades. Entonces, ¿cómo hacer, si se quiere, que no vulneren, digamos, esos sistemas que permiten o que sostienen la capacidad de resiliencia de estas comunidades? Y vamos a entender la relación de estos sistemas agrodiversos con los monocultivos, como el monocultivo del plátano, para los estudios sociales, digamos, la enfermedad de Panamá, que es un hongo que llegó hace menos de un año a Colombia y que está asustando a todos los bananeros, y pues opción, cómo fue esa diversificación de África a Colombia. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Extendí más, profesores. Mil gracias, Anne. No sé si alguno tiene preguntas. Sí, yo quería los nombres de estas variaciones, de dónde surgen. Nombres como, digamos, el cachaco, nombre para la ciudad de Bogotá, porque surge para una planta, o todas estas diferentes variaciones. Pues ese sería un trabajo súper bonito, que yo creo que valdría la pena hacer. Yo algunos de lo que la gente me... Y pues hay toda clase de historias. Por ejemplo, Felipito, entonces, hay dos versiones. Que Filipinas, dijo alguien, pero otro es que el gringo que trajo esa variedad le entregó esa variedad a alguien que se llamaba, por eso esa variedad. Entonces, pues digamos, hay que entrar a indagar un poquito, pero es súper interesante porque es como comprimido, como compresor. Entonces ellos dicen que se parecen, digamos, a los muslos de las mujeres. Y pues deben haber mil historias, esas son las que yo me sé en el momento, pero claramente pues son historias en las que valdría la pena indagar. El destino de Mancha y Maravalla, traté de mirar si había como correspondencias con términos africanos y pues no encontré. Entonces, como que mirar por otro lado más adelante, pero sí, es súper interesante.